Buenas tardes a todos los que nos acompañan. El día de hoy, para dar seguimiento a esta serie de conferencias que tiene por intención acercar a los jóvenes al expertise y experiencia de distintas personalidades, el Instituto Sanmiguelense se complace en anunciar que el día de hoy nos acompaña el senador José Erandí Bermúdez Méndez, para quien solicito un fuerte aplauso. De igual modo, me complace anunciarles la presencia de una personalidad que siempre está presente. Este es el director del corporativo Grupo SSC, del Parque Tecnológico Sanmiguelense y de el Instituto Sanmiguelense. Solicito un fuerte aplauso para el ingeniero Fernando Valderas López. Sin más por el momento, le cedo la palabra al ingeniero Fernando. Bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad también de dar la bienvenida al buen amigo Pablo Marvin. Pablo, gracias por acompañarnos. Algunos de ustedes ya lo conocen, por supuesto, ha sido un excelente amigo y anfitrión en la Hacienda Santa Clara, aquí rumbo a Los Rodríguez, con grandes actividades y eventos muy relacionados con la educación, pero especialmente con esa cercanía con la Universidad de Texas A&M que nos traes, Pablo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Erandi, de veras, muchas gracias. Estamos muy contentos de que nos acompañes esta tarde bonita aquí en San Miguel de Allende. Es como bien lo dijo ahorita Aarón, para tener este diálogo, ¿no? Esta plática con jóvenes estudiantes, espero inquietos, a lo mejor más de alguno de ustedes con la idea de algún día, ¿por qué no?, también entrar a la política. Yo creo que es algo en el que todo el mundo nos deberíamos estar interesados. Para bien o para mal, pues muchas decisiones se toman en otras esferas, en presidencias municipales, en gobernaturas, en las diputaciones, en los senados, por supuesto en la presidencia de la República, y todo lo que nosotros podamos aprender, conocer, pues para fin de tomar mejores decisiones, para, pues, ¿por qué no también difundir con nuestros amigos, con la demás sociedad, lo que está pasando, los temas actuales, ¿no? Que yo creo que ahorita, pues, siempre hay muchos temas actuales que son vigentes, pero yo creo que pocas veces como en estos momentos, ¿no? Con todo lo que está pasando, tanto, por supuesto, en nuestro país, tanto en la economía, como en la inseguridad, como el desarrollo económico, como tantos cambios que está habiendo, por supuesto, como a nivel mundial, ¿no? Con lo que sabemos que está pasando por allá en Europa del Este, particularmente en Ucrania. Entonces, te platico, Randy, que la semana pasada, el viernes, seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a Yashuaki, que es un sobreviviente, un japonés, ahora ya también nacionalizado mexicano, que tiene 86 años el señor, y vino y aquí estuvo parado enfrente de un auditorio bien completo, muchos estudiantes, muchos visitantes que también vinieron de fuera, para hablar de su experiencia, porque él fue un niño que a los 6 años sobrevivió la bomba atómica de Nagasaki. Muy fuerte su testimonio, y más en estos momentos en los cuales, pues, la paz está siendo trastornada, ¿no?, en otras partes del mundo. Nos dejó de veras a todos impactados. Yo creo que es un testimonio que lo debería escuchar todo el mundo, en el Senado incluso. Da este tipo de conferencias, las ha dado porque lo invitan a diferentes partes, en algunas universidades, las ha dado en el extranjero también, y a pesar de que le cuesta mucho, es difícil para él hablar de toda esa experiencia que fue un infierno, literal, pues ha aprendido a que es importante compartirlo particularmente con los jóvenes, ¿no? Pues para que son los jóvenes los que en un momento van a tener que tomar esas decisiones de vida o muerte, a lo mejor, de poder, pues, permanecer o tener siempre la paz que todos anhelamos, ¿no?
Entonces, pues de eso fue un poquito de lo que se trató la plática del pasado viernes. ¿Jueves o viernes? Ya no me acuerdo. Fue jueves, me parece. Y bueno, pues qué padrísimo de tener ahora la oportunidad de tener a una personalidad como tú, Erandi, joven, senador, pero ya con una trayectoria en la política pues bastante larga, extensa, ¿no? Presidente municipal, diputado federal, senador, pues claramente empezaste, yo creo que apenas habías cumplido 18 años y ya estabas tomando algún cargo público, no sé cómo lo hiciste, pero yo tuve la oportunidad de conocer a Erandi hace algunos meses aquí en un evento en el Hotel Rosewood en San Miguel de Allende, y pues se me hizo una persona sumamente interesante, además porque tiene una formación como ingeniero mecánico electricista, que la verdad es que pocas veces creo yo que encontramos a funcionarios en la política que han tenido una formación como ingenieros, ¿no? Entonces, pues algunos de ustedes que están estudiando por aquí o que les interesan este tipo de programas académicos, pues pueden hablar con él o preguntarle de muchas cosas, ¿no? Aprovechenlo y pues bienvenido, Erandi. Yo ya no quiero alargarme porque pues el micrófono más bien lo tienes que tener tú. Bienvenido, Erandi, muchas gracias. Gracias. José Erandi Bermúdez Méndez nació en Celaya, Guanajuato. Estudió la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad de La Salle Bajío. Cuenta con estudios complementarios de Marketing, Comunicación Política y Gobierno, por los que ha obtenido reconocimientos académicos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, así como en la Universidad George Washington. En 1999 ingresó a las filas del Partido Acción Nacional. 2 años después ocupó el cargo de secretario juvenil del partido en su natal Pénjamo y posteriormente fue coordinador de atención ciudadana del ayuntamiento. Fue diputado federal de mayoría en la legislatura 2003-2006, donde participó activamente para impulsar leyes en beneficio de los guanajuatenses. Fue presidente municipal de Pénjamo, Guanajuato, 2006-2009, donde alcanzó grandes resultados en materia de obra pública, atención ciudadana y educación, impulsando la construcción de la Universidad Politécnica de Pénjamo. Fue diputado federal de mayoría en la legislatura 2009-2012, donde fue nombrado miembro permanente de la Unión Interparlamentaria Mundial y designado coordinador de los diputados por Guanajuato. En 2015 vuelve a ganar en una de las urnas de la Diputación Federal de mayoría en la legislatura 2015-2017, en la que se desempeñó como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. Actualmente es senador de la República Mexicana por el estado de Guanajuato, electo por el principio de mayoría relativa en la legislatura del Congreso de la Unión. A partir de septiembre de 2018 fungió como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara Alta, desde la que, con participación de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores sociales, contribuyó al establecimiento de acuerdos en materia hidráulica, teniendo como prioridad las familias mexicanas. Es presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, secretario de la Comisión de Estudios Legislativos, segunda e integrante de las comisiones de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Radio, Televisión, Cinematografía y de Relaciones Exteriores de Europa. A finales de enero de 2019, asume la vicecoordinación del Grupo Parlamentario del PAN. De enero a abril de 2021, fungió como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado. Es promotor de políticas públicas en materia de economía, salud, combate a la corrupción, libertad de expresión, aguas nacionales, agricultura, ganadería, desarrollo rural y derechos de las mujeres, niñas, niños y jóvenes. Muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo están? Me voy a mover un poquito y disculpen, Pablo, que le dé la espalda. Muchas gracias por la oportunidad, por permitirme estar aquí con ustedes un auditorio tan joven.
Déjenme decirles que así como ustedes, cuando yo tenía su edad, tengo 44 años de edad, la ONU acaba de cambiar afortunadamente las edades para catalogarnos quiénes estamos nuevamente en la juventud, y déjenme decirles que volvemos a estar todavía en ese segmento de la población en la juventud. Pero ustedes se preguntarán, porque yo algún día también me lo preguntaré, ¿y qué hace un senador? ¿Y qué es un senador? ¿Y para qué me sirve un senador? Y en Guanajuato y en México la política, hay que decirlo muy claro, yo creo que más allá de ser un tema que luego que sea positivo, la gente muchas veces tienen, y podemos ver las encuestas que dicen, pues no me sirve de nada. Es más, los jóvenes son los que menos votan por cualquier partido, no hay un partido de preferencia, porque al final del día no hay algo que realmente me llame la atención o me motive para poderlo hacer, eso es muy claro. Yo el día de hoy vengo a platicarles quién es Erandy Bermúdez, qué he hecho. Soy ingeniero mecánico, como bien lo dice Fernando. Mucha gente cree que por estar en la política tienes que ser abogado, tienes que ser administrador, y no, yo escogí otro camino del cual me siento muy orgulloso. Yo le decía a Fernando que si yo volvería o tuviera la oportunidad de volver a estudiar, yo volvería a estudiar ingeniería mecánica eléctrica, así se los digo honestamente, porque para mí creo que es algo que me ha abierto mucho. Como lo escuchaban ahorita, yo nací en Celaya, Guanajuato, por azares del destino, y porque así la vida lo quiso, yo me fui a vivir a un municipio que está prácticamente del otro lado de San Miguel de Allende, municipio de Pénjamo, Guanajuato. ¿Alguien ha escuchado del municipio de Pénjamo? Donde hacen el tequila Corralejo. Digo, para ser más específico. Muy famoso por eso. Pero sí, por eso, estoy en un auditorio que esto es muy común. Bueno, pues yo me fui a vivir hacia allá porque en aquel entonces, cuando yo tenía 3 años, mi papá trabajaba en una empresa que estaba en Celaya, la recordarán, Celanese Mexicana. Claro. Mi papá era ingeniero químico, pero desgraciadamente en el año de 1981 él pierde la vida en un accidente automovilístico. Entonces decide mi mamá irnos a vivir a Pénjamo, mi mamá, mi hermano y yo. Y ahí empieza mi vida. Y empieza mi vida como un niño cualquiera, con muchas inquietudes, muy inquieto, demasiado inquieto diría yo, y es algo que luego comento y no me da pena decirlo. Estuve en 3 primarias, ya se imaginarán por qué, pues estuve en 3 primarias. En la secundaria, bueno, pues así también me fue. Pero alguien me decía que dónde inició mi inquietud. Me preguntaban otra vez cómo inició mi inquietud por la vida política, y no es tanto por la vida política. Yo recuerdo varios episodios de mi infancia, que yo hoy puedo decir que estoy donde estoy, yo aquí parado, gracias, creo en Dios, gracias a Dios, gracias a las 3 mujeres que me formaron y me criaron, que fue mi mamá y mis 2 abuelas maternas, pero mucho también fue por ese Erandy niño que yo fui, ¿no? Yo recuerdo que para mí, para poder idear y demás, yo me subía a la azotea de mi casa. En ese entonces, parte de la azotea eran de estas famosas tejas de barro. Entonces a mí me gustaba estar allá para estar pensando, ideando, y yo desde niño supe que quería ser ingeniero. Yo desde niño sabía que quería ser ingeniero. Yo recuerdo que en la primaria, si se descomponía la plancha a mi abuelita, pues yo la desarmaba. ¿Cómo le hacía para arreglarla? Les digo desde ahorita, no sé, ¿no? Pero yo tenía la inquietud de hacerlo, y de poderla desarmar, y de poder observar lo que estaba pasando, y de tratar de explorar y de conocer el entorno. Y yo creo que mi vida de niño, fue muy inquieta, y por eso es que el día de hoy estoy aquí, porque para mí ese fue un parteaguas importantísimo. Les quiero comentar algo también. Siéntanse con la libertad en el momento que ustedes quieran levantar la mano, poderme interrumpir o poderme preguntar. No tengo ningún inconveniente. Como joven lo entiendo, y así es lo que quiero hacer. Y entonces para mí fue una vida que, a pesar de esta pérdida que había tenido de mi papá, que hoy se los puedo decir, sí fue dolorosa, aunque como niño aparentas que no, pero después empiezas a tener ese tema de que te duele. En la primaria me hacían bullying precisamente por ese tema. Yo creo que aquí habemos muchos que nos hicieron bullying, y hubo muchos que yo en lo personal me agarré a golpes, no una, muchísimas veces por ese tema, y porque era un tema de dolor. Hoy tenemos que reeducarnos, tenemos que reaprender. Ahorita que venía en el trayecto, yo les decía que el día de ayer
les venía platicando en la camioneta que el día de ayer me puse a ver con mi niña, tengo dos niñas, una de 11 y una de 5, con mi niña la serie de Netflix de Colin Kaepernick, que me parece realmente, híjole, si no la han visto, véanla, creo que nos llama mucho a que tenemos que reprender muchas cosas que desgraciadamente por nuestra cultura, por nuestra formación, por el país en el que vivimos, hemos tenido algunas cuestiones por el color de piel, por la preferencia sexual, por muchas cosas que estamos tratando de dividirnos y creo que por ahí no está el asunto. Entonces, de niño, a mí me tocó esta vida muy... de niño fue para mí muy feliz. Y el tema de la política, yo creo que en sí de pertenecer a un partido o algo, no fue algo que yo de niño dijera, quiero estar en la política. Les doy un tema adicional. En mi familia, nadie había estado en la política, ¿no? Es más, yo puedo decirles que mi familia, donde yo vivía, mi familia materna, prácticamente todo el mundo había estado siempre en el PRI. ¿Por qué había estado en el PRI? Porque no había otro partido, así de sencillo. En México no había otro partido, entonces no había más, ¿no? En la secundaria recuerdo un episodio, a mí me expulsan de la secundaria, no una vez, me expulsaron como 7 veces de la secundaria, y una vez me expulsaron, no se me olvida, porque con un grupo de amigos formamos por primera vez la sociedad de alumnos, ¿no? Por eso nos expulsaron, porque queríamos formar la sociedad de alumnos. Así de extraño, así pasó. Y no era tanto de que quisiéramos hacer con la sociedad de alumnos algo para derrocar a algún maestro, algo. No, nosotros lo que queríamos tener una sociedad de alumnos para poder, fíjense nada más nuestros piensos, para poder organizar el día del estudiante, para poder organizar el día del maestro. O sea, eran cuestiones de nuestro entorno, ¿no? O sea, no queríamos nada. En la primaria recuerdo un episodio también. Estábamos jugando, como aquí en San Miguel de Allende se podía hacer hace años, en mi municipio también se podía hacer, jugando fútbol en la calle, y entonces ese era una campaña electoral. Yo estaba como en quinto de primaria, venían los candidatos y antes de llegar los candidatos nos recogen el balón y nos lo quitan y nos dicen, es que ahí vienen los candidatos y no pueden jugar ahorita mientras ellos pasen. Entonces ellos pasaban por el medio de la calle y eran como el Tlatoani, ¿no? O sea, nadie podía acercarse. En ese episodio, recuerdo que el grupo de amigos que estábamos jugando, lo que hicimos fue la publicidad que iban poniendo por la calle, les prendimos fuego. Sí, literal, ya se imaginarán cómo me fue después con mi mamá, ¿no? Me fue, pero como a muchos, cuando antes el tema del psicólogo era el cinto, era la chancla, pues, ¿no? O sea, era un tema de, esto estás haciéndolo mal. Todo esto sucede, yo creo que en un ambiente donde mi formación era muy clara, donde quería yo estar. Yo recuerdo cuando estuve en la secundaria, en una ocasión yo tenía muy claro la idea de que quería ser ingeniero, pero cuando sucede esta parte de la sociedad de alumnos también me quedó muy claro, dije, es que quiero estar en la política porque tenemos que cambiar algo. Ya un poco más adolescente, en la preparatoria, un grupo de amigos me invitan a pertenecer al Partido Acción Nacional, aunque en mi municipio no había nada, no se ganaba nada. Es más, yo les digo, en mi municipio nada más había un regidor, nunca había ganado el PAN, etcétera, etcétera. Pero era un tema no tanto por estar en un puesto político, porque no había oportunidad de estar en un puesto político, sino era más bien por tratar, por llegar a las conciencias de los ciudadanos, que era un tema que yo sí tenía muy claro en mi vida y en mi persona. Después, en el año 2003, muchos de ustedes no nacían, yo creo, tengo la oportunidad a los 26 años de ser candidato a diputado federal. Imagínense, 26 años. Fui candidato a diputado federal por muchos motivos, pero el principal era porque nadie quería ser candidato. ¿Y saben por qué nadie quería ser candidato? Porque el PAN nunca ganaba. Entonces era sencillo, nadie quería ser candidato. Entonces yo recuerdo que les dije, yo le entro y me decían, oye, me acuerdo que en ese entonces quien fue senador de la República, lo deben de recordar, en paz descanse, a Ricardo Torres Origel. Ricardo, del cual yo tenía una amistad muy grande con él, me acuerdo que me dice, oye Andy, ¿para qué te inventas esa idea? Mejor mira, vamos a ver si puedes entrar al regidor. Yo para ese entonces ya era ingeniero mecánico eléctrico, ¿no? Yo me dedicaba ya
tema de la ingeniería. Dije, no, le voy a entrar. Y entonces era un tema de cómo te empiezan a desanimar por un sueño que tienes. Aguas. ¿Y por qué les digo aguas? Porque somos muy dados los adultos a tratar de desanimar a una persona por otra. Le platicaba a Fernando el año pasado que tuve la oportunidad que un amigo, un colaborador, un día me invita a cenar a su casa porque la niña más grande, quería estudiar en el Instituto de Física de aquí de León, de la Universidad de Guanajuato. Y entonces me acuerdo que el papá, Pepe, en ese entonces yo era diputado, y me acuerdo que me dice, te invito a cenar a la casa. Y digo, ¿por qué me invitas a cenar? Dice, es que quiero platicar contigo y con mis hijas. Entonces llego a la casa y entonces la invitación de esa cena fue para pedirme que yo le dijera a su hija que se desistiera de estudiar ingeniería en física. Así. Y yo lo escucho a Pepe y le digo, a ver, ¿pero por qué? Pero escucho a la niña y empiezo a platicar con la niña. Y cuando empiezo a platicar con la niña, lo primero que veo en la niña era cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de lo que quería estudiar. Y la justificación del papá, muy válida, era, es que no tengo dinero para estarla mandando, aunque era de la Universidad de Guanajuato, este instituto que está aquí en León, y válida la expresión del papá, porque es que no tengo dinero, ¿cómo la voy a estar mandando? La niña le brillaban los ojos. Bueno, hoy la niña está terminando la maestría en Chicago, ¿no? Becada. Fíjense nada más, ¿no? Y yo recuerdo que yo le dije a Pepe, se llama Pepe Cabello, yo le decía a Pepe Cabello, le dije, no, Pepe, a ver, déjalo. Y me decía, Pepe, me dice, Andy, es que, ¿de qué se va a mantener mi hija? ¿De qué va a vivir? Válido, porque como los papás siempre queremos algo mejor para nuestros hijos, siempre queremos algo mejor. Y entonces decía Pepe, ¿pero de qué va a vivir mi hija? O sea, ¿a qué se va a dedicar, no? No todavía hace mucho me encuentro al papá, a la mamá, la hija tiene un ofrecimiento para irse a Suiza, al laboratorio efectivamente tiene la invitación de irse al CERN a Suiza. Y entonces me decía ahora el papá, dice, oye, ¿cómo le voy a aceptar? Porque ahora la hija se los quiere llevar. Y le digo a Pepe, le dije, antes te quejabas de cómo la ibas a ayudar y ahora la hija es quien te quiere llevar, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque esta niña tenía muy claro hacia dónde quería llegar. Yo en ese entonces yo tenía muy claro a dónde quería llegar, lo que quería hacer. Soy diputado federal, pero recuerdo que 15 días antes de ser candidato a diputado federal, que fuera la elección, en el comité estatal nos presentan todas las encuestas y mi distrito 11, íbamos 15 puntos abajo perdiendo. De hecho, era el único distrito que se pensaba perder, porque por eso también ahí quería ser candidato, ¿no? Y entonces llega ese momento y me acuerdo que una compañera me dice, ¿crees en San Juditas Tadeo? Le digo, sí, ¿por qué? En tono de serio y de burla. Le digo, pues vele pidiendo porque es el patrono de las causas difíciles y necesitadas, ¿no? Y entonces, me voy a mover un poquito, y entonces, yo tenía en ese entonces, imagínense estos 15 puntos abajo. Yo cuando salí de esa reunión, créanme que lo más importante no fue salir y decir, ching, ya valió. Dije, a ver, faltan más o menos 20 días de campaña, aunque yo le dé un punto por día con eso. Afortunadamente, gracias a Dios, al trabajo ganamos con 2.500 votos, muy cerrada la elección. Después tuve la oportunidad a los 29 años de ser presidente municipal de mi municipio de Pénjamo. A la edad de los 29 años, siendo el alcalde más joven y demás. Pero para mí ahí es donde la ingeniería entró realmente. Yo le decía a Fernando, ya que platiqué con él, que realmente el estudiar una carrera, lo que están haciendo ustedes, lo que estamos haciendo todos, luego como papás somos muy dados de decirles a nuestros hijos, estudia una carrera para que seas alguien en la vida. Y luego tenemos el sinónimo de que ser alguien en la vida es tener un carro, una casa, y no es cierto, ¿no? Porque así nos han programado. Y entonces salimos de la universidad y ya queremos ver el carro, ya queremos ver la casa, ya queremos ver... Yo entendí que mi carrera era una caja de herramientas.
donde yo podía abrirla, primero saber que había las herramientas y después saberlas usar. Porque como presidente me dio la posibilidad, la formación que yo tuve como ingeniero, de darle solución a muchos problemas que la carrera me dio. La forma de cómo estructuramos los problemas, la forma en cómo lo pensamos. Esto no quiere decir que los ingenieros seamos más o menos que otra carrera, no. Lo único que es que tenemos que tener muy claro que cada uno tenemos unas habilidades y que las tenemos que poner en el servicio de los demás. Después me da la oportunidad de ser diputado nuevamente, todas las veces ha sido por elección y ahora estoy aquí como senador de la República. Y alguien se preguntará, oye, ¿y todo ha sido miel sobre hojuelas? No, yo creo que las derrotas y los tropiezos es de lo que más he aprendido. Yo creo que para mí eso es de lo que más he aprendido. Yo les decía hace un rato, de mi familia nadie se dedicaba a la política. Yo les decía hace un rato, mi papá muere cuando yo tenía 3 años y mi mamá muere cuando yo tenía 16. ¿No? Pues mi hermano y yo nos quedamos prácticamente solos con mis abuelos maternos, que para mí fueron este gran motor y este gran impulso, ¿no? Yo sí tuve de dos opciones, o le entrábamos y le seguíamos por el camino que mi mamá se había propuesto y mi familia, o por el otro camino. Pero yo creo que lo importante es lo rápido que nos adaptamos, le damos vuelta y aprendemos de esta situación. Yo creo que para mí eso es lo más importante. Hoy ustedes que están aquí sentados, yo les aseguro que hay quienes están aquí sentados porque tienen la oportunidad de que sus papás les dan de estar. Hay otros que no sé cómo le hagan, pero hacen todo lo posible por estar viniendo a la escuela y estar presentes y poder llevar algo distinto a lo que ustedes tuvieron. Pero yo tuve un episodio que fui candidato a presidente la segunda vez en el 2012-2015, donde todas las encuestas decían que yo iba a que yo iba a ganar con el 22% de aceptación, así lo decían las encuestas, ¿no? Yo recuerdo que en ese entonces un empresario me fue y me busca y me dice, oye, te quiero apoyar para el cierre de la campaña. Ya la campaña estaba prácticamente a 15 días de terminar. Y me acuerdo que yo le dije a que es un gran amigo, este empresario, y le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y era algo real. En este momento ya estamos completos, pero no te preocupes, somos amigos y vamos a ver cómo trabajamos, ¿no? Pero recuerdo que ese día este empresario lleva a una empresa encuestadora muy importante a nivel nacional, probablemente algún día lo han escuchado, Verumen y Asociados, y lo lleva al director para que me empiece a mostrar los números que ellos traían, ¿no? Cuando veo los números, yo empiezo a revisarlos y todos los números decían similar a los que yo decía, pero yo sentía algo en mí. Yo sentía que algo no andaba bien. Aunque yo veía los números, yo sentía, no, esto no me cuadra. Yo recuerdo que al director de esta empresa, insistentemente le pregunté en varias ocasiones que qué tenía que cuidar, ¿no? Y me decía él, pues nada, ya tienes representantes, es decir, ya tienes todo, ¿no? Para hacerle el cuento, no hacerles el cuento largo, me acuerdo que él me dice, ¿te preocupa algo? Le dije, sí, no, pero me gustaría saber. Dijo, es que traes 22 puntos arriba, ¿no? Vemos que en 15 días se pueden caer, ¿no? Y me dijo algo muy claro que nunca se me va a olvidar. Solo Dios te quita el triunfo. Así me lo dijo. Soy creyente, respeto las demás creencias, defiendo mi ideología y mi creencia, pero yo me fui con esa espinita esos últimos 15 días. Llega el día de la elección y pierdo esa elección con 514 votos. A ese grado. Al principio, yo probablemente le eché la culpa que se hicieron trampa, que se hicieron 1000 cosas. Yo les digo que esto es como el partido de fútbol. Cuando el árbitro está cargado a un equipo, ¿qué tiene que hacer el otro equipo? Pues meter muchos goles, ¿no? O meter goles. A ver, si el árbitro está cargado con el otro, ¿qué tienes que hacer? Pues mete más goles, hombre. Si llevas 10, pues mételes 11, pues, para que no haya duda, ¿no? Pasa eso, y créanme que para mí eso fue algo que me cimbró mucho. Eso fue en el 2012, porque en ese entonces, imagínate, venías de ser diputado federal, luego alcalde, luego diputado federal, no sé si me explico. Entonces traes una carrera así como que dices, wow, te sientes el que todas las puedes y todas las sabes, ¿no?
y de repente, ¡pum!, te caes, ¿no? Para mí ese tiempo fue un tiempo de reflexión. Pero un gran amigo, que el día que me lo permitan, los invito a que vayan a la Tequila de Corralejo. Los invito, de veras, hagan un espacio. El dueño es un gran amigo, don Leonardo Rodríguez. Es un señor muy brillante, que genera miles de ideas por segundo. Y el miércoles, después del día de elección, me acuerdo que me llama por teléfono y me dice, ¿dónde estás, Serán? Y le dije, aquí en la casa. Y dice, vente a la Tequilera. Ese día me la pasé todo el día con don Leo. Lo quiero yo mucho a ese señor, mucho. A 1:00 de la tarde me acuerdo que me dice, qué bueno que perdiste. Así. Imagínense qué le hubieran dicho ustedes. Lo mismo que ustedes están pensando, yo lo pensé. Lo mismo, sí, claro. Imagínate que te digan qué bueno que perdiste. Lo mismo que pensó usted, yo lo pensé. Yo lo dejé de ver a don Leo casi 1 año y medio. Nos veíamos en un evento, don Leo, ¿cómo estás? Bien. Pero 1 año y medio después nos volvemos a encontrar nuevamente cercanos y volver a platicar, ¿no? Y en ese entonces me acuerdo que cuando platicamos con él, llegamos a la conclusión, me dice, ¿quieres volver a platicar? Sí, nos volvimos a platicar en el mismo lugar, ahí en la Tequilera. Y me decía, ¿por qué perdiste? Le dije, mire, don Leo, al principio yo pudiera haberle dicho que perdí porque hicieron trampa, por esto. Cuando le ponemos pretextos a la vida, ¿no? Pero en ese tiempo, en ese 1 año y medio, yo creo que yo ya había llegado a la reflexión de decir, no perdí por eso. Yo le dije a don Leo, yo perdí por 2 cosas personales. Por soberbia y exceso de confianza. El creer que no necesitas de los demás, el creer que lo eres todo. El creer que tú eres superior a los demás. Ojo, nadie es más ni nadie es menos. Todos somos iguales, con distintas habilidades que tenemos que poner a los demás. Y entonces yo le dije esto a don Leo, y para mí, créanme que fue algo que realmente, en mi familia nadie se había dedicado a esto, a la política. Yo era ingeniero, no tenía nadie. Entonces era un tema que teníamos que persistir en esta idea de estar saliendo adelante y de seguir adelante. Hoy tengo 2 hijas, una de 11 y otra de 5. Mis niñas, mi esposa, tengo un hermano solamente con dos hijas. Y es muy claro que hoy lo que nos hace falta es tener muy claro nuestros objetivos de qué queremos, hacia dónde queremos ir y cómo podemos llegar a ellos. Yo lo único que quiero decirles es que persigan su sueño, el que sea. Sueñen despiertos. Yo hoy estoy aquí y créanme que yo soñé despierto estar aquí. Aquí. La gente te va a juzgar, sí. La gente te va a menospreciar, sí. La gente te va a decir que no lo puedes, muchísimas veces te lo van a decir y se los dicen a diario. El problema es que tú les creas a ellos. Ese es el principal problema, que tú les creas a ellos. Yo por eso hoy, jóvenes, lo que los quiero invitar es que tengan esta idea muy clara de lo que quieren hacer ustedes como país. Hoy tenemos muchos problemas, ya lo decía Fer, en el mundo, pero en nuestro entorno también tenemos mucho. Alguien me decía, la semana pasada me invitó el secretario de Estado del Estado de Ohio. Estuve la semana pasada en Ohio con el secretario de Estado. Se llama Frank LaRose, es republicano. Y recuerdo que estaba con él, tiene 38 años, el joven, y hablaba del tema de la inseguridad, ¿no? De lo que estamos pasando en México, ya no tanto lo que está pasando en el mundo, sino lo que está pasando en México. Yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal, y yo les voy a decir algo, jóvenes, y eso es un tema de que reflexionemos. ¿Ustedes creen que la inseguridad la vamos a resolver teniendo más policías? ¿Teniendo más armas? No. Se los digo honestamente, no, ¿Ustedes cómo creen que se va a resolver? Sí se va a resolver. Sí, eso no tengo la menor duda. Sí lo vamos a resolver. Y lo vamos, me refiero no a un servidor, lo vamos. Yo le decía a esta persona, a Frank LaRose, esto se va a resolver desde mi punto de vista con educación, con cultura,
con espacios. No hay otra forma. Tenemos una generación ya perdida, sí, hay que reconocerlo. Hay una generación que ya se perdió, desgraciadamente, porque no se hizo lo que se tenía que hacer, desgraciadamente. Yo, por ejemplo, le decía a él, a Fran LaRose, que el papá es de los sponsors de Ohio State. Me decía, ¿y cómo les podemos ayudar? Él me decía, ¿y les podemos ayudar con dinero? No, yo creo que no es así, ¿no? Esto es como cuando ves a algún indigente en la calle. ¿Qué es lo más fácil que hacemos nosotros como para expiar esa culpa? ¿Qué hacemos? Metes la mano a la bolsa, ¿no? ¿Y qué hacemos? Se lo damos, ¿cierto o no? ¿Y para qué lo hacemos? Seamos honestos, ¿por qué lo hacemos? No está mal, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal. Lo hacemos como para expiar un poquito esa culpa, ¿no? ¿Y realmente cambiamos algo? Probablemente momentáneamente sí, pero después. Y yo le decía a este amigo, a Fran, que lo entiendo, ellos en el gobierno dicen, pues ahí te va, y entonces te doy, y creemos que no. Yo le decía, no solamente es que me des, también quiero que me acompañes a resolverlo. Y yo, por ejemplo, le decía, oye, imagínate qué padre sería que, por ejemplo, los maestros que están en Ohio State, por ejemplo, y que tienen su año sabático, que el año sabático me los mandes a México, a las prepas y a las universidades de México. A ver si me explico. Imagínate que te llegara un maestro de ese nivel a una prepa, a una universidad de tiempo, un año, porque ellos tienen su año sabático, ¿no? Donde ellos están ganando ese año, pero tienen que interactuar. Pero imagínate que lo hagamos. ¿Por qué lo tendríamos que hacer? Pues precisamente para poder elevar este tema. Dice que la principal pobreza del hombre, ¿cuál es? No es la pobreza de la bolsa. ¿Cuál es la principal pobreza que tenemos los seres humanos? La del espíritu y la de la mente. Esa es la principal pobreza que tenemos, pero mientras no nos demos cuenta en dónde estemos parados, no vamos a poder avanzar. Y lo que están haciendo hoy de acudir a sus clases, de venir, claro que esto les va a cambiar la vida totalmente, sí, siempre y cuando lo vean desde esa manera y que tengan muy claro su objetivo. ¿Alguien de ustedes se quiere dedicar a la política? No me diga sí o no. ¿Alguien el día de mañana quiere tener una empresa? No me diga sí o no. ¿Ustedes creen que la van a tener? ¿Ustedes creen que lo pueden lograr hacer? Esta niña, imagínense, el papá no tenía para mandar a la hija a la universidad pública. Y hoy está terminando en Chicago. Imagínense, no tenía para terminar la universidad pública, ¿eh? No tenía ni para irse, así de claro. Digo, Fer, tenemos un amigo en común que también hoy está en Estados Unidos en un laboratorio de investigación y les platico. Este amigo se dedicaba los fines de semana a barrerle a los puercos para poder pagar la semana para irse a estudiar, ¿no? Hay muchas historias de éxito y tú tienes una historia de éxito. Lo único primero que tienes que hacer es que te la creas y que quieras hacerlo. ¿Ustedes creen que a Fernando le fue fácil estar donde está, hacer lo que es o emprender lo que tiene? ¿Y ya saben cómo lo hizo? ¿Algún día le han preguntado? ¿Le han preguntado? ¿O a Pablo? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque al final del día esto es como una receta de cocina. La receta está el sazón, está el sazón, está el sazón, está el sazón. Ojo, los que estamos aquí no somos más ni somos menos, ¿eh? No. Somos iguales, con distintos roles y con distintas visiones probablemente. Por eso es que necesitamos tener muy claros nuestros objetivos, hacia dónde queremos ir. Y que por difícil que haya sido tu vida, siempre hay una vida más difícil que la tuya y siempre hay una vida más fácil que la tuya. Lo peor que podemos hacer es decir, chin, a mí me tocó vivir aquí, pues, no, perdón. No podemos lamentarnos. No está el tiempo para ello. Hoy la competencia es muy grande. Lo que ustedes hacen depende de ustedes. Por eso es importante, primero, que se crean quién son ustedes.
Rosita, Juan, Elías, quien sea ustedes. Y que puedan escuchar historias de éxito de otras personas. No sé si algún día leyeron el libro de Outliers, que habla del por qué la gente llega a la perfección o por qué Larry Bird llegaba a anotar, ya no les tocó a ustedes, pero bueno, fue de los más grandes tiradores de tiro de 3 puntos que jugó los Celtics de Boston, ¿no? ¿Por qué llegó a ser tan experto? A mí, yo acabo de ver el juego de las estrellas, los tiros de 3, y dices, qué malos son los nuevos que tiraron, ¿no? Este señor Larry Bird creo que nada más llegó a fallar una, ¿no? En todo el reloj que se aventaba, ¿no? ¿Y saben por qué lo hacía? Porque dice el libro que tenías que practicar 10,000 veces para poder ser perfecto. Para ser piloto de avión, ¿cuántas horas de vuelo tiene que tener un piloto? ¿Saben cuántas? Para poder ya pilotear un avión él solo. 10,000 horas. ¿En dónde está el secreto? La vida no es secretos, ¿eh? La vida es esfuerzo, trabajo, caerte, levantarte, seguir adelante. Esa es la vida. No va a haber una receta mágica. Hoy yo veo mucha gente, y hoy lo veo en redes sociales, de que voy a ir a comprar Bitcoin y ya comprando un Bitcoin me voy a hacer millonario al día siguiente. ¿Sí? ¿Lo han visto? Sí. ¿Sí lo han visto? No, si eso fuera el secreto, Carlos Slim ya hubiera dicho compro todo Bitcoin, ¿no? No sé si me explico. Pues ya digo, hubiera muchos. Está padre que lo intenten, sí, inténtenlo, experimentenlo, sí. No con esto quiero decir que no intenten y no experimenten. Que tengan muy claro hacia dónde van y su objetivo. Eso para mí es lo más importante. Yo el día de hoy, si puedo darles algún consejo, es decir, inténtenlo y sueñen despierto. Eso es lo más importante. Sueñen despierto. Eso es lo que tenemos que hacer como seres humanos, hacia donde podamos llegar. Y hay un dicho que dice, arrímate al que sabe y pídele al que tiene. Fíjense bien, si nosotros estamos en un ambiente de negatividad, ¿qué vamos a tener? Y si estamos en un ambiente de positividad, ¿qué vamos a tener? El destino cada quien lo formamos. La historia ya está, el final de nuestra historia ya está escrita, ¿eh? Lo único que necesitamos todos y cada uno es escribir el capítulo por capítulo. Ese sí es nuestra tarea. Digo, el fin de nuestra historia está escrita, porque claro, ya todos sabemos que en algún lugar ya no estaremos en este mundo, el final ya está. Vamos escribiendo nuestros capítulos. Yo no los quiero aburrir más. Les dejo el micrófono, pueden preguntar lo que quieran. No tengo ningún inconveniente, pero nos pudiéramos pasar prácticamente todo el día. Pero yo quiero agradecerles mucho por esto, a Fernando, a Pablo. Muchas gracias por la oportunidad de que me están dando, por estar aquí con ustedes. Los felicito, los felicito. Hoy, por ejemplo, eso es algo que sí puedo decir, el mundo necesita ingenieros. Eso sí eso es clarísimo. Podemos ver la necesidad que hoy tiene el mundo, y el mundo necesita ingenieros, no porque los otros no sean necesarios, sino por lo que hoy la economía del mundo está atendiendo, es que se necesitan más. No quiere decir que si alguien estudia para abogado sea malo, no, para nada. Pero tampoco es quiero ser ingeniero para tener dinero. No sé si me explico. Eso es un accesorio, Ojo. Porque muchas veces dicen, si el mundo dice que hay que tener ingenieros y a mí no me gusta, pero voy a estudiar nada más porque quiero estar en el medio, pues lo voy a hacer. No. Lo que hagas te tiene que apasionar. Lo que pienses y hagas te tienen que brillar los ojos. Si no te brillan los ojos, no es lo tuyo, Búscale en otro. Y no pasa nada, Me decía a mí ese día Pepe, cuando me decía de la hija, que hoy está en Chicago, yo le ponía el ejemplo de esta directora de orquesta, Alondra de la Parra, ¿no? Nadie daba un peso por ella, ¿no? Y fíjense ya quién ha dirigido, Y una mujer dirigir en Nueva York no es cualquier, no sé si me explico. Oigan,
y si es mexicana. Entonces le empezamos a poner y a aderezar malamente nosotros algunos adjetivos que no debería tener. A ella no le importó eso, ¿no? Y va para adelante. Muchas gracias, jóvenes, que Dios los bendiga, gracias por su tiempo, muchas gracias y estoy a sus órdenes. Agradecemos nuevamente al senador por sus palabras. Aprovechen, jóvenes, alguna pregunta que tengan. Tenemos un espacio para un par de preguntas, así que adelante. Sí, esa me gusta. Ahí va el... Bueno, primero que nada, buenas tardes. Hola. Tal vez mi pregunta salga un poquito del tema, pero me gustaría saber su opinión sobre que Guanajuato quiere cambiar la mentalidad de manufactura a mentefactura. Déjenme darles mi opinión muy personal desde el punto de vista como ingeniero, no como político. Los ingenieros tenemos una, ¿cómo le puedo decir? Una característica, viene desde la palabra, ¿no? Tenemos que ingeniarnos. Si ustedes me preguntan, ¿hoy una es más que otra? No, Sí tenemos que ingeniarla, pasar al tema de la mentefactura, pero es importante tener la manufactura. No creo, yo desde mi punto de vista muy personal, no debe de estar dividida, ni debemos de encontrar que una se necesitan, sí. Lo que el gobernador Diego ha dicho es clarísimo, y eso me queda perfectamente claro de su idea. Que dejemos de ser, eso sí, solamente los que armamos y pasemos a ser creadores de estas ideas para que nosotros podamos armar lo que nosotros estamos pensando y creando. En eso estoy totalmente de acuerdo y en eso coincido con lo que dice el gobernador Diego Sinue. Tenemos que llegar nosotros a idear lo que nosotros queremos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Corea del Sur? ¿Qué pasó con otros países? Donde le apostaron mucho primero a este tema del diseño, de la creación, de la inventiva. Y nosotros, desgraciadamente, en México, es un tema que no les hemos explotado. Los mexicanos, por ejemplo, somos muy ingeniosos. Ahorita les voy a dar un dato. Yo recuerdo cuando iba a ser senador, algún amigo me dijo, oye, ¿y si no eres senador, qué otra cosa puede ser? ¿No? Así me lo dijo. Como ingenieros, ¿qué les dices? Yo tengo un plan A, no tengo plan B. ¿Por qué no hay plan B? ¿Alguien sabe por qué no debe haber plan B? Digo, desde mi punto, este es un tema muy personal. No digo que todo el mundo debe ser igual que yo, no. Porque, perdón. ¿Por qué, perdón? Claro. ¿Qué pasa si tengo plan B, plan C y plan D? ¿Qué pasa? Como ser humano. Vas a destinar parte de tus recursos mentales, de tu energía. ¿En dónde? En los otros, ¿no? Entonces ya no vas a tener muy claro este objetivo, sino ya vas a tener este objetivo, pero vas a tener otros 3 o 4 o 5 o 10 objetivos. Dicen que, por ejemplo, nosotros los mexicanos, y no dicen, así somos. ¿Ustedes creen que un japonés es más inteligente que un mexicano? No. ¿Cuál es la diferencia? La disciplina, alguien dijo efectivamente. Miren, a mí me tocó estar en Japón hace algunos 5 o 6 años. Yo fui presidente del Grupo Amistad y me tocó ir varias veces a Japón. Sobre todo a ver el sistema de educación, me llamó muchísimo la atención las primarias. El sistema de la primaria tiene primaria de primero a sexto, igual que nosotros. Hay varias diferencias. La primera, también les enseñan los números, les enseñan todo, ¿eh? No crean que yo dije, a ver, vamos a ver dónde está el secreto. Piensen nada más dónde está el secreto. Alguien dijo la disciplina y eso es totalmente cierto. Los niños de primero y de segundo de primaria tienen la obligación de limpiar las butacas y mesabancos. Los de tercero y cuarto, barrer y trapear los salones. Quinto y sexto,
de barrer y trapear áreas comunes. No existen los intendentes en las primarias allá en Japón. Primera reflexión. ¿Saben cuándo tiran basura? ¿Por qué creen que no tiran basura? ¿Por qué creen? Porque la tienen que limpiar ellos, claro. Sí, claro, ¿no? Fíjense nada más las reflexiones, o sea, es un tema de disciplina, es un sistema de educación. Ya me quiero ver aquí en México que en la primaria digo, no voy a hablar de una comunidad de aquí de San Miguel, pero voy a hablar de una comunidad en mi municipio de, no sé, de Corralejo, y que les digan a los papás, oiga, es que hoy van a barrer y trapear los hijos ¿qué van a decir los papás y las mamás? ¿Cómo va a barrer mi hijo? Pues para eso te pagan a ti, ¿cierto o no? ¿Y le están haciendo un mal? No. Por eso este tema de la famosa mentefactura, nuestra educación nos ha llevado a ese tema. Hace algunos años me tocó ir a Estados Unidos con Juan Carlos Romero Hicks, en ese entonces gobernador del estado, y con la señora Fafi, y me acuerdo que tuvimos una reunión con migrantes, y hay un migrante muy famoso, en ese entonces ya murió, de Silao, Guanajuato, que decía, es que en México yo trabajaba como burrito todos los días para tener una mejor vida. Y hoy sigo trabajando como burrito, pero hoy tengo mi casa. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en el Señor? Fíjense nada más, para que lo reflexionen. ¿Qué cambió? Que tenía casa. ¿Pero qué no dejó de ser? Entonces, ¿qué cambió? ¿No? Por eso esa parte, coincido, tenemos que irnos a esta inventiva, a crear, a diseñar, a innovar. Sí, necesitamos las personas que lo hagan. Esto es como el ejército. No todo el mundo puede ser general, pero tampoco todo el mundo puede ser tropa. Por eso tenemos... ¿Y es malo ser tropa? No, no es malo ser tropa. Hay gente que se realiza siendo tropa y hay generales que nunca se realizaron siendo generales. Es así sencillo. Es dónde tienes tú tus afectos, dónde tienes tú tus apegos, en dónde quieres estar tú y dónde te quieres sentir bien. Espero que haya podido... Sí. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, una pregunta. ¿No? Con confianza, muchachos. Con confianza, de todos nos van a tener 10, No se crean. Aprovechen el Andy. Yo nada más les voy a decir algo para los que se quejan luego de las ecuaciones diferenciales. ¿Hay alguno que se queje de las ecuaciones diferenciales? Aquí, del cálculo, ¿verdad que sí? Y esta es una anécdota que me pasó a mí en la universidad. Digo, las ecuaciones diferenciales, pues no es no es hacer enchiladas. No, a ver, tiene su complicación y su complejidad. Un amigo que estaba conmigo en la universidad no pasaba y ya había repetido, ¿no? Papo. Y recuerdo, nosotros, quien nos daba ecuaciones diferenciales, el maestro se llamaba Luis García, era doctor en matemáticas, era un tipo brillantísimo y la explicaba muy bien, pero yo también entendía que a este amigo le costaba trabajo, ¿no? Y yo recuerdo que le decía a este amigo, su papá era dueño de algunas tenerías, le decía, oiga, Luis, pero pues yo, ¿esto para qué lo voy a utilizar en la escuela, no? Y me acuerdo que el maestro Luis, con esa sabiduría, le dijo, mira, lo vas a utilizar para dos cosas. Primero, para pasar mi materia, ¿no? Si no la pasas, pues ahí te ves. Y segundo, que eso es creo lo más importante, estos son lagartijas mentales. Las matemáticas son lagartijas mentales, Tenemos que ejercitar nuestra mente. Probablemente nunca vas a utilizar en tu vida una ecuación diferencial. Hoy hay software que hace y te resuelve 1000 cosas. Amén si te dedicas a la investigación, ¿no? Si te dedicas a la investigación, pues ahí vas a tener que hacer uso de las ecuaciones diferenciales y de otras cosas más. Pero amén de eso hay mucho. Pero algo que sí te digo, esto te va a servir para ejercitar tu mente. Les doy un dato. Yo siendo presidente municipal, me acuerdo muy bien, a mí me ayudó mucho el ser ingeniero, porque teníamos que iluminar toda la Sierra de Pénjamo y entonces decían, era una promesa siempre, ¿y cómo la vas a hacer? Entonces yo como ingeniero decía, a ver, esto es muy sencillo. A ver, aquí tengo un nodo, o sea, si empiezas a estas lagartijas mentales, pues es cuando te das cuenta y dices, sí, claro. Yo recuerdo que hicimos un puente ahí en Santana Pacueco. ¿Alguien escuchó de La Piedad, Michoacán?
Nosotros en Lo de la Piedad tenemos una de las comunidades más grandes del municipio, se llama Santana Pacueco, que muchos creen que es La Piedad y no, es municipio de Pénjamo, pero había un puente que yo me había comprometido a hacer, pero yo le estaba dando vueltas de cómo hacerlo, ¿no? Porque si hacía un puente elevado, la gente no lo iba a utilizar, porque es donde pasa la carretera federal. Del lado derecho está Santana Viejo y del lado izquierdo está Santana Nuevo, entonces la gente todos los días pasa. Y había un puente ya adelante, pero que nadie utilizaba. El grave problema es que había muchas muertes porque los atropellaba pues, el tráiler y demás, ¿no? Pues era una autopista, o es el camino. Yo recuerdo en ese entonces me tocó ir a San Petersburgo, cuando en México empezó a introducirse el tequila a Rusia. A mí me tocó ir a ese viaje porque en mi municipio estaba dentro de la denominación de origen, y entonces en mi municipio estaba la tequila Corralejo, y entonces iba a ir a firmar este convenio, este acuerdo de colaboración, digo, en ese entonces. Y yo recuerdo que pasando en San Petersburgo, y en Moscú sobre todo, los cruces de las avenidas, ¿saben cómo son? Por debajo. La gente nunca pasa por arriba de las calles. Por muchos motivos lo hicieron así. El primero, el frío. Entonces, imagínate esperarte a menos 20 grados centígrados, menos 30, y pues la gente siempre caminaba y salió, y entonces lo que querían era menos estarse tiempo parado. Fíjense, ahí es donde entra la mentira. Yo recuerdo que en ese momento yo le hablo a quien era mi director de obra pública y le dije, deténme el proyecto. ¿Por qué? Deténme el proyecto. Lo vamos a tener que hacer así. El proyecto y la ejecución de la obra nos costó prácticamente un 30% más de lo que se había proyectado si hacíamos un puente peatonal por arriba. Aquí lo hicimos, pero por abajo con rampa, no con escalera. Pero yo también llegué a la conclusión, y eso es una herramienta que me dio el haber sido ingeniero, ¿no? Eso me lo dio haber sido ingeniero. Ahora dije, sí va a costar 30% más, pero va a tener una característica que no tendrá el otro. La gente sí lo va a utilizar. Y hoy es totalmente utilizable por todo el mundo. Desde ese día a la fecha, desde que se inauguró la fecha, no ha habido una sola muerte, porque nadie se pasa, ¿no? Entonces lo hicimos con una rampa que tenía que tener menos de 20 grados de pendiente para que, o sea, lo que dice la ingeniería, pues, ¿no? O sea, lo que dice la ingeniería. A mí me funcionó esa herramienta, claro que sí me funcionó esa caja de herramientas, por eso es importante que lo que hoy estudien lo vean como eso. No lo vean solamente, no lo que les puede cambiar la vida, sino lo que puede ayudarles a poder tener muchísimo más que otros no puedan tener. Pero eso depende de todas y todos ustedes. Muchas gracias, que tengan excelente día y que Dios los bendiga a todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia de todos ustedes el día de hoy, agradecemos también la presencia del senador. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por su palabra. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Gracias.